En el relevo me han contado que hoy entra alguien muy roja. Roja de color, roja de energía y roja de intensidad emocional. Que nació en Talavera y que su alma es del Valle del Jerte y que Madrid le sigue tocando algo por dentro, pues como esos sitios a los que siempre vuelves aunque ya no vivas allí. Dicen en el relevo que la muerte le da miedo con toda la ironía del mundo y que realmente se emociona con absolutamente todo y que además es de lágrima fácil, pero que también de risa diaria, sobre todo cuando está con su perra Coco, que es un torbellino con 4 patas. También es verdad que en el relevo se dice, que odia las verduras que saben a verdura. Esto no lo tendrá que explicar. Y que es 100% tortilla sin cebolla. Y además, el mar es su bálsamo, aunque le pille muy lejos. Y que tiene una habilidad casi mágica para manejar su bomba, sin ni siquiera mirarla. Además, dicen que sus amigos son su espacio seguro y que Lady Gaga le enseñó en la adolescencia a ser quien quería ser. Y ahora mismo, su mayor objetivo no es correr más, sino vivir mucho más tranquila y ser más auténtica, que ya digo yo que lo es. Así que hoy, con todo el placer del mundo y en el relevo, nos encontramos con María Alonso. ¿Qué tal? Pues súper emocionada de estar aquí, así que muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué te ha parecido la presentación? Como si te conociéramos mucho. Es que nos conocemos mucho y muy bien, pero yo creo que me la voy a poner de biografía de la vida, vamos. O sea, voy a pedir luego los Yo derechos. ya me puedo relajar, ¿no? Sí, Totalmente. Sí, me puedo relajar. La verdad es que teníamos muchas ganas de entrevistarte y de hablar contigo. Sabemos que mueves muy bien a nivel de comunicación, de hablar y todo eso, y muchos médicos aprenden mucho de ti y ayudan a comunicar. Pero bueno, aquí en el relevo, aparte de hablar de lo profesional, de lo serio, nos gusta también hablar de lo personal, como hemos visto ya en la introducción. Entonces, antes de empezar, ¿qué te gustaría que la gente supiera de ti antes de que eres psicóloga y que tienes diabetes? Bueno, pues me gustaría que supieran que soy una persona, como bien me ha definido Pedro, muy auténtica, que soy muy sincera, muy transparente, pero también que achucho mucho con las palabras, físicamente, entonces que siempre también van a tener en mí pues un espacio seguro con quien ser, quienes sean. Joder, muy guay. Es que se nota que soy psicóloga, no voy a llegar a la fibra. Claro, es que tu parte profesional, yo me acuerdo cuando la descubrí un poco en redes y cuando estuve en Talavera, porque nos conocimos allí, realmente es una persona que cuando vas pisando se nota que pisas. O sea, llevo tacones, ojo, porque cuando da una ponencia la gente se pone recta y no, pero lo hace muy bien, ¿no? Entonces yo decía, tiene que venir al podcast. Y te digo ya este espacio. Y ojo, antes de empezar con el espacio, que no se nos olvide, un espacio de ciencia, un espacio donde vamos a acercar en un tono mucho más cotidiano el mundo de la diabetes, ¿no? Sí. El mundo de la psicología, y gracias a Linkwood, o sea, que no se nos olvide, hoy Linkwood es un espacio nuestro que nos apoya y nos hace posible que esto sea posible y que podamos seguir cuidándonos, ¿no? Y, bueno, tener bienestar, que es súper importante. Bastante. Y sobre todo, fácil, lo echas en cualquier lado. Y sencillo, y funciona. Cómodo, y te lo puedes llevar en la mochila y donde quieras. Claro, el tupper que te lleva al control y lo echas y le das un poquillo de sabor a la vida. Así que vamos a empezar ya con la primera pregunta. Genial. La primera pregunta seria. Hay un término en el lenguaje de diabetes que para mí es muy importante y puede incluso ser un poco polémico. ¿Vale? Es el término debut. Ese término y ese evento, esa palabra que yo de la terminología de diabetes pues ya voy un poquito más desconectado, pero que creo que ya está como un poquillo pasado. ¿Qué piensas de ese término? Y luego ya cuéntame exactamente el evento en sí. Bueno, pues, agradezco mucho que saques este tema porque es verdad que está de muchísima relevancia y yo es algo que agradezco mucho que estemos empezando a cambiar el lenguaje a muchos niveles, socialmente, ¿no? Es decir, pues nosotros como profesionales sanitarios pues lo vemos en la salud, pero también socialmente, ¿no? Porque yo siempre explico que si algo he aprendido de mi pareja que es programador, ¿no? Que parecen dos mundos a priori como muy contradictorios, es que el cerebro realmente funciona como un ordenador, es decir, que tú lo que le metes es lo que interpreta, ¿no? Entonces, por eso el lenguaje es tan importante y yo insisto mucho con eso, ¿no? También por el significado que les damos a las palabras, ¿no? Y es verdad que, claro, antes se hablaba de debut, ¿no? Porque se entendía que al final, cuando la diabetes llega a lo grande, ¿no? Como yo digo, al final te cambia la vida y te la pone patas arriba.
yo soy más partidaria de hablar de diagnóstico, ¿no? De diagnóstico, porque realmente no deja de ser un diagnóstico, ¿no? Porque además la palabra debut es como que para mí minimizaba un poco lo que es, ¿no? Y de hecho para mucha gente lo ve como, bueno, como cuando debutas una obra de teatro, tal, y para nada al principio es positivo, ¿no? Entonces, esto es como también, yo tengo como otra cruzada, ¿no? Y yo las adoro, ¿no? A las mamás de niños con diabetes, que se autodenominan mamás páncreas. Digo, que no, que tú haces mucho más que ser el páncreas de tu hijo, ¿no? Entonces, y además todos mis pacientes lo pueden decir, que soy muy pesada con el lenguaje, con cambiarlo. Y bueno, yo también agradezco a los sanitarios que hagáis un esfuerzo, ¿no? por ir introduciendo ese lenguaje pues más inclusivo a lo que es la realidad de un diagnóstico con diabetes, ¿no? Yo personalmente tengo que decir que lo de decir persona con diabetes o paciente con diabetes, porque decirte a ti, eres María la diabética, ¿no? Tú eres María y tienes diabetes, no lo podemos cerrar el ojo a eso, pero tú eres más que eso. Justo. O sea, y todas las personas con diabetes son más que un diagnóstico, que una enfermedad. Y simplificar demasiado a una persona. Justo. Y eso es lo del lenguaje cambia realidades. Hombre, sobre todo porque generan cargas, ¿no? Yo creo que las personas, sobre todo cuando te da un diagnóstico, el profesional cómo lo hace, ¿no? Quiero ir a ese momento, María. Vale. Ese momento donde, que yo creo que te acordarás, cuando realmente te diagnostican, ¿no? Y te dicen diabetes. ¿Tú sabías lo que era? ¿No lo sabías? Claro. ¿Cómo te afectó? ¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza? Bueno, mi historia es muy curiosa, como todo. Yo siempre digo que yo tenía que ser psicóloga porque el drama vino a mí desde pequeñita, no entendedme, pero es que me diagnosticaron la noche de mi 6º cumpleaños. O sea, ojo, cuidado, ¿no? Hay titular para el podcast, ¿no? Pero, a ver, es verdad que mi diagnóstico, si puedo decir esa palabra, fue un poco light porque mi madre es enfermera. Entonces, claro, yo no recuerdo nada, o sea, quiero decir, no tengo ningún recuerdo. Además, mis padres siempre me han dicho que siempre lo he puesto muy fácil, ¿no? Que era como, María, venga, que hay que pincharse, hay que comer, y yo ponía el brazo, tal. Además, cuando yo empecé, o sea, yo siempre digo que soy diabesauria, porque yo empecé con viales, o sea, ni bombas ni sensores, yo viales capilares, imaginaos una niña de 6 añitos, ¿no? Pero yo también siempre digo que, y aquí quiero abrir como ¿no? Echar un abrazo a esas mamás y esos papás que son sanitarios, que muchas veces como que reciben esa frase de, bueno, tú como eres sanitario, pues lo tendrás más fácil. Y es como, sí, mi madre lo tuvo más fácil a nivel cuidado médico, pero el impacto psicológico de que su única hija tuviera diabetes, ojo, cuidado, ¿no? Entonces, al final, yo siempre lo digo, cuando llega la diabetes supone reaprender todo, ¿no? Como yo digo, yo miro, por ejemplo, aquí a la comida que tenemos aquí y yo lo primero que veo son números, ¿no? De, vale, esa naranja es una ración y media, el kiwi es una ración, tal. Entonces, claro, es que tienes que volver a aprender a hacer absolutamente todo. E incluso un acto tan cotidiano como es comer o ducharte, te cambia la vida, ¿no? Porque yo para ducharme me tengo que quitar mi bomba o simplemente tener claro que la ducha, si es caliente, me baja la glucemia. Entonces, claro, es que cambia muchísimo, ¿no? Entonces, el diagnóstico, yo me estaba estresando. Sí, no, normal. Me estaba estresando solo de escucharlo. Claro. Muchas veces pensamos en la diabetes solamente como esa subida de la glucemia, ese aumento del riesgo cardiovascular, y luego en el día a día lo que es una toma de decisiones constante, una detrás de otra. No sé si eran... Se habla de 100, 180, claro, era un número de decisiones y luego lo que son decisiones que todas son muy importantes, pero que hay decisiones que son potencialmente mortales. Claro. O sea, tú te equivocas girando el boli, tú te equivocas introduciendo datos en la bomba y te pueden meter una cantidad exagerada de insulina por error humano, que todos podemos cometer error humano, sobre todo cuando realizamos tantas decisiones a lo largo del día, y acabar yendo al burger o acabar yendo al hospital. Justo. Y son cosas que yo quiero que desde tu punto de vista de psicóloga me comentes cómo crees que eso afecta a nivel de estrés, a nivel del manejo de la enfermedad. Bueno, yo creo que, os voy a dar un dato que yo creo que lo dice todo, ¿no? Que es que las personas con diabetes tipo 1 tenemos el triple de riesgo de tener un problema de salud mental. No solo ya de trastorno, sino un problema de salud mental como estrés, ansiedad, tristeza profunda que torna una depresión, ¿no? Pues precisamente por eso, porque al final, o sea, yo siempre lo digo, el ser humano tiene el potencial de superar la adversidad, ¿no? Pero no hay ser humano que esté preparado de base para sustituir parte de la función de un órgano, que al final es lo que es tener diabetes tipo 1, ¿no? Sustituir parte de la función del páncreas, ¿no? De la producción de insulina. Entonces, claro, eso realmente te lleva a un estado mental constante de alerta en el que, además, yo siempre digo que la diabetes es un poco perra, perdón por la palabra, pero porque es así. Además, en sesión digo muchos tacos y mis pacientes lo saben. Aquí se pueden decir tacos. ¿No? Vale, genial. Se pueden decir. No, pero ¿por qué digo esto? Porque es una enfermedad en la que la perfección se premia. Es decir, cuando tú más pendiente estás de la enfermedad, cuando tú más te anticipas, más pendiente estás, eso influye positivamente en la gestión, ¿no? Es decir, si yo, pues para venir aquí, antes de entrar a grabar, he estado mirando cómo estoy, pues estoy un poquito más baja, venga, me tomo un poquito de glucosa, tal, eso me premia, pero claro, eso hace que la línea sea muchas veces muy fina entre una perfección tolerable, saludable también mentalmente, a
cuando ya eso me lleva a no vivir, ¿no? O sea, yo recuerdo una paciente que me dijo, en las primeras sesiones, dijo, yo soy el páncreas perfecto porque mi tiempo en rango, es decir, el tiempo que yo paso dentro del rango que tengo que estar es del 90%, pero siento que no tengo vida. Entonces, esa muchas veces es la realidad, ¿no? de las personas que viven con diabetes. Joder, me estaba preguntando un poco, hablando de esto, Sí. ¿qué pasa cuando una persona realmente lo hace todo perfecto, ¿no? Sí. Y además aquí tenemos dos perfiles Sí. diferentes y los números no salen bien? Claro. Quiero decir, porque esto, la frustración y todo esto, ¿cómo Claro. esto se ve, no? Entiendo. Claro, es que hay que tener en cuenta que en la diabetes, o sea, se habla de que en la investigación ha encontrado que hay 42 factores que afectan. De esos 42 factores que afectan a ese numerito que nosotros vemos en la pantalla de nuestro sensor o del glucómetro, es que no hay muchos que podemos controlar. Es decir, yo las hormonas, yo no puedo controlar qué hormone más, hormone menos, la temperatura, el ambiente. Entonces, claro, eso a veces te deja una sensación de incontrolabilidad. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Que el mayor invento para mí ya no sería una bomba sin cable, sino que al lado de la cifra me pusieran por qué estoy en esa cifra, ¿no? Pues eso solucionaría mucho la papeleta. Entonces, claro, al final es todo el rato buscar la necesidad de control, pero sabiendo que muchas veces no la tienes. Oye, a lo mejor con la IA en un futuro, Oye, futuro ojalá, cercano, porque vamos. estamos Total. estamos en un término ya que, Sí, madre mía. total. Al final la salud es un problema complejo, hay muchos Sí. factores que no podemos, y probablemente esos Totalmente. factores que hayamos descubierto la ciencia, probablemente haya más que Sí, sí, desconozcamos sí. y que no Totalmente. estemos Sí, controlable, conscientes de justo. ello. Sí. Sí. Y has hablado de una cosa que también parece muy interesante. ¿Qué piensas de las personas que, por ejemplo, al tener una típica persona que has comentado, el caso que has comentado, una glicada del 6,6%, que es un valor muy bueno, pero Sí. que se sigue exigiendo más, se sigue exigiendo, es que tiene que ser por debajo de 6,5, Sí. porque es que yo soy paciente joven, tengo una bomba Sí. y tengo que estar o tengo que tener un tiempo en rango Sí. de por encima de 90. Esa sensación de nunca seré suficiente, Sí. por muy bien que lo haga. ¿Eso Sí. cómo lo trabajas tú en consulta? Bueno, yo siempre digo que la perfección es como el horizonte, ¿no? Que tú, si intentas andar hacia el horizonte, nunca llegas. Y la perfección es igual, o sea, siempre te pone un listón mucho más alto, ¿no? Y lo que decía, yo es verdad que en consulta primero me gusta siempre hacerme un mapa de la persona, ¿no? Y analizar esos rasgos de personalidad, esas conductas que vemos que habría que cambiar para mejorar su salud mental, ver de dónde vienen, ¿no? Porque a veces, siempre lo digo, cuando tú estás muy enfocado en una cosa, a veces eso me quiere decir que tienes una necesidad de control. ¿Por qué tienes esa necesidad de control, no? Porque a lo mejor desde pequeñito te educaron a que tú valías en la medida en que consigas cosas, ¿no? Y la diabetes ahí lo pone muy al tiro, ¿no? Es decir, un poco de decir, pues si yo, pues, volvemos a lo mismo. Además, la diabetes tiene esa parte de refuerzo inmediato, ¿no? De si yo tengo una buena cifra, inmediatamente me siento bien, chute de dopamina al cerebro, qué guay, pues venga, seguimos, ¿no? Entonces, es verdad además que es un perfil que últimamente viene mucho a consulta, ¿no? Precisamente porque también hay mucho ya endocrino, sanitario en general, que está muy concienciado de decir, oye, este paciente no puedo, que yo me veo un poco reflejada, porque yo en la última consulta con la endocrino le dije, quiero hacer algo más agresiva, y me dijo, María, con la sensibilidad que tienes a la insulina, el tiempo en rango que me traes y la hemoglobina, que tienes una hemoglobina de personas sin diabetes, ¿qué hago haciéndote? O sea, lo que me dijo, me echó la bronca además, porque dijo, tienes que hacer reducir el cortisol, que vas muy estresada. Digo, ya, pero ven tu día a mi vida y me dices cómo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Ay, como lo diga a mí también. Claro, yo si encuentro el tip, pues lo doy, ¿no? Pero a lo que voy, que, o sea, primero hay que ver esa perfección, ¿no? De dónde viene, qué quieres conseguir y ayudar a la persona también a que se valore más allá de la diabetes, ¿no? Y que obviamente, claro, que se le pueda acompañar a conseguir una hemoglobina más baja, porque, oye, si tú quieres, lo quieres, ¿no? Pero también siempre equilibrando esa parte de cómo está su calidad de vida, ¿no? Claro, porque basar tu vida en un solo parámetro o en No, muchos pura. parámetros relacionados con la glucemia es simplificarte demasiado Totalmente. y tú eres más que un 5,9 de glicada, que estamos Totalmente. hablando de números, pero que en torno Sí. a 5,5, 6,5 sería excelente, incluso de personas sin diabetes, y por encima pues mejorable, vamos a dejarlo ahí en eso. Y es una cosa joder, que hay que tener en cuenta, porque la Totalmente. vida es equilibrio, y has dicho otra cosa, que si te centras mucho en controlar algo, tienes una necesidad de perfección, pero si te centras mucho en controlar algo, el tiempo, la energía, el día tiene 24 horas y tú tienes una sola cabecita. Si estás tan pendiente de la diabetes, muy probablemente te estés olvidando de otras facetas muy Por importantes supuesto. de tu vida. Por supuesto. Y yo, fíjate, estaba pensando un poco, ¿cómo llegas tú? La pregunta es, ¿eres psicóloga por vocación? No No. sé si eso existe en el ámbito de la psicología, Sí. quiero decir. Sí. Y luego, sobre todo, es cómo te has focalizado en hacer una consulta específica en diabetes. Pues es que mi historia, o sea, es que yo tengo muchas curiosidades de mi historia, ¿no? Porque además yo creo que es que la gente se piensa como La que tú queremos vas por un saber, camino, ¿no? esto es el relevo, Sí, ¿sabes? total. O sea, Pues mira, yo aquí llegué se cuenta todo. a psicología de rebote completamente, porque además yo, o sea, todo empieza porque yo estaba en un colegio que me encantaba, súper pequeñito, pero no se podía hacer bachillerato, entonces me cambié al instituto, me vino fatal, o sea, a mí yo no estaba cómoda tal, y yo no sabía ni qué hacer, porque además esto es algo que yo siempre digo, es que metes a chavales de 16, 17 años
a elegir lo que van a... O sea, no sé, entonces yo siempre digo, oye, que si se tiene que cambiar de carrera, se cambia, tal. Entonces yo no sabía ni qué hacer, ¿no? Y me metí en otra carrera, tal. Y llegó un momento que yo dije, joder, a mí lo que me gustaría sería ayudar a las personas que no tienen un trastorno mental grave. A esa persona, pues eso, que tiene un trabajo que no le gusta. A esa persona, que tiene, por ejemplo, al cuidado a una persona dependiente y que va... Dije, venga, pues me voy a meter por psicología, ¿no? Pero yo no sabía que luego mi proyección laboral estaba en mi propio cuerpo, que era la diabetes. Y de hecho, es muy curioso porque yo empecé a trabajar como psicóloga. Claro, pues imaginar ahí mi miedo a la muerte muchas veces, en muchas situaciones, sobre todo cuando rotaban paliativos, pues obviamente se disparaba, ¿no? Y pues la cuestión fue que todo empezó, o sea, yo estaba pues en una clínica, tal, y un día... O sea, esto fue así, este momento tan orgánico, con mi pareja en el sofá de casa, con un vinito, pues me dijo, oye, ¿tú que llevas tantos años con diabetes? Porque al final, llevo mucho, este año cumplo 25 años con diabetes, ¿no? Son mi boda de plata. Celebro antes mi boda de plata que mi boda real, porque me caso en un año, pero bueno. Me dijo, pero es muy fuerte, me caso... Pero la gente lo sabe, que lo han lanzado aquí. Sí, no, la gente lo sabe, lo puse en Instagram y me dieron sería una primicia ojalá que de aquí me llame Lola, ¿no? Una revista. Bueno, el caso que me dijo, oye, tú que llevas tantos años con diabetes, ¿por qué no te abres un perfil y todos esos trucos que das incluso a tu madre, etc. Y digo, venga, vale. Y entonces, ¿qué pasó? Que a partir de ahí eso empezó a crecer y entonces yo de repente vi que la gente demandaba esa atención psicológica y dije, pues vámonos, ¿no? Previamente a eso ya me había ido formando en diabetes pues a través de cursos, de formaciones, porque... claro, yo también tenía esa curiosidad, ¿no? De para poder acompañar a pacientes con diabetes, pues obviamente, aparte de por mi propia experiencia, me tenía que formar en psicología específica en diabetes, ¿no? Entonces, empecé con esa formación, empecé luego ya a coger más pacientes y ahora tengo mi propia plataforma online, Psicodiabetes, que ahora mismo somos 4 psicólogas, una nutricionista y una educadora en diabetes, pues para que una persona pues sea recién diagnosticada, madre o que lleve muchos años con diabetes, pero que necesite lo que necesite y lo tenga todo en un mismo espacio, porque eso es algo que yo misma como paciente echo mucho de menos, ¿no? El tener un cuadro de profesionales especializados en diabetes en el mismo sitio, porque al final es algo también que las personas con diabetes y bueno, los familiares reclamamos mucho, ¿no? Que al final muchas veces tienes que hacer un periplo para llegar a la atención que tú necesitas. Claro, o sea, normalmente uno de los problemas hay que ahora tenemos la Biblioteca de Alejandría, la tenemos cada uno en nuestro bolsillo. Total. Entonces, el acceso a la información ya no es un problema, pero sí que la recopilación de calidad y el filtro de calidad y el filtro con autoridad, autoridad válida, es una cosa que es un plus muy bueno y está muy bien que hayas hecho esa plataforma. Y luego has dicho una cosa, que tus inicios eran sin oncología. Sí. Y además, hoy, antes de entrar aquí, hemos hablado de una cosa que te ha removido un poquito ahí la patata. Total. Porque estamos en los estudios de GEPAC. Y por tanto, ¿qué pasó? Que tú empezaste y colaboraste con GEPAC. Claro, o sea, la cosa fue que incluso yo he hecho una entrevista y todo, y claro, cuando he visto el cartel, digo, no puede ser la vida. O sea, hay que recuperarla. ¿Cómo es? Hay que recuperar esa entrevista. Digo, ¿cómo es? ¿No? O sea, muy fuerte. Sí. Yo María, totalmente. Sí. Qué chulo. Hablando más cosas de la psicología y de la mente, ¿cómo crees que le cambia a la mente a una persona que le dice que va a tener un problema para siempre? O sea, como por ejemplo... esto es muy curioso porque además ahora está de muchísima actualidad y gracias por preguntarlo porque, claro, con los cribados, ¿no? Ahora, para quien no lo sepa, pues ahora la ciencia ha avanzado y las están empezando a hacer cribados pues para que, sobre todo, pues familiares de personas con diabetes, pues por ejemplo, si yo tengo un niño o si yo fuera pequeña y tuviera un hermano, ¿no? Que me gusta no haberlo tenido, no lo echa de menos. Otro dato que doy, soy hija única y me encanta. Pero claro, esto está de mucha relevancia, ¿no? Porque el problema que tenemos es que, claro, el cribado está bien en el sentido de que tú te puedes ir adelantando, te puedes ir preparando, pero ojo, cuidado, porque nos encontramos que hay gente que empieza a vivir ya como si tuviera diabetes y tampoco es eso, ¿no? Y esto pasa porque no hay un psicólogo al lado del médico. De hecho, tuve la suerte y la oportunidad de hacer una intervención en el Congreso de los Diputados y fue una de las cosas que defendí, ¿no? De, oye, los cribados están muy bien, pero tiene que haber al lado a un psicólogo que ayude a esa familia, a esa persona, a encajar el resultado, ¿no? Sobre todo cuando el resultado es positivo. Entonces, yo creo que es una de las cosas que más lastra mentalmente, ¿no? Saber que hagas lo que hagas, no te vas a curar. Pero bueno, también hay otra parte, ¿no? Y es reeducar a la persona o reenfocarla en, vale, no te vas a curar, pero cuanto más lo hagas y mejor lo hagas, eso te va a dar una calidad de vida para vivir pues todos los años que puedas vivir y como una persona sin diabetes, ¿no? Sí, o sea, desencajar esa mala noticia y llevarla mejor.
Justo. Yo creo que sale el tema de la comunicación científica, la divulgación científica, todo el rato nos están diciendo, oye, los sanitarios tenemos que formarnos en habilidades de comunicación, Totalmente. porque es que la gente ya está conectada. Totalmente. Entonces, o aprendemos y salimos de nuestra zona de confort de consulta, salimos fuera, que es un poco lo que hablamos con Joaquín en algún momento, que sales, das tu propia marca en redes, que tú también lo haces con tu proyecto, porque es necesario, hay mucha gente que está ahí. Y yo tenía una pregunta que, aunque sé que sabéis la respuesta, pero es verdad que a lo mejor hay gente que se lo puede preguntar. ¿Qué es más peligroso? ¿La diabetes tipo 1 y la 2? Y lo más pregunto, ¿por qué? Ojo, mira, ahí lo dejo, ¿eh? Vale, yo desde el punto de vista. Mira cómo hemos dejado al endocrino, es que lo hemos dejado pero, tieso. pero yo no, que es un debate, es que... Bueno, Sí, pero bueno. Ahora digo yo, Yo es Joaquín. que no creo que tenga que ser una competencia, que cada persona tendrá Comparativa. cada persona tendrá sus circunstancias, y sí que es verdad que si nos vamos a la Hay que mojarse, Joaquín, un poco. Ya no me mojo, ¿eh? Hay un pelín. Es que esos debates de quién está más fastidiado, quién está peor, no creo que sean positivos. O sea, no creo que sean positivos. Si nos vamos a la etiopatología exacta, es decir, las causas y la fisiología exacta de la enfermedad, pues podemos pensar que la diabetes tipo 1 es como más agresiva, requiere más tratamiento, más abrupta, más tal. Pero no me gusta hacer esas comparaciones porque es comparar quién está más fastidiado de los dos. O sea, y puede haber personas con diabetes tipo 1 que estén de locos, que estén muy bien, con una vida súper buena, que sean futbolistas de Real Madrid o que sean jugadores de la NBA, y personas con diabetes tipo 2 que estén con la vida muy afectada. Vale que son casos extremos lo que he dicho, pero que ese tipo de comparaciones creo que no es bueno. Y lo he visto mucho, por eso no eres tú el primero que lo ha dicho. Mira, yo te voy a decir una cosa. A nivel, o sea, yo diría, ¿no?, que a nivel psicológico ambas son peligrosas. ¿Por qué? Porque en ambas falta acompañamiento, pero especialmente la diabetes tipo 2 falta mucho. O sea, si la diabetes tipo 1 falta acompañamiento psicológico, porque los psicólogos ni estamos en muchos centros sanitarios, o sea, por ley no estamos. La diabetes tipo 2 todavía está mucho más abandonada a nivel de salud mental. Es decir, y es una patología en la que hay mucho problema con la comida, en la que hay mucho estigma, en la que hay mucho también problema con imagen corporal y estigma sobre todo porque, ¿no?, esa típica frase de la diabetes tipo 2 es por hábitos, Entonces, diría que a nivel de salud mental, o sea, ambas son peligrosas y tienen factores de riesgo, pero que todavía, incluso la diabetes tipo 2, me encuentro que hay muchísima falta de acompañamiento. Bueno, y sobre todo, a ver, ha habido un gran avance en la tipo 1, sobre todo con los dispositivos que hay acceso ahora, ¿no? Sí. Y esto, ojo, ¿creéis que esto ha jugado en contra de la persona y el diagnóstico? Porque, ojo, no me olvido, como tengo esto, yo como lo que quiero, hago lo que quiero. O sea, hay gente que toma esta postura. Yo más que eso, fíjate, creo que he jugado en contra en cuanto a esto que hablábamos de la perfección, la obsesión. ¿Por qué? Porque al final, claro, tú tienes disponibilidad inmediata a esa cifra. Yo de hecho tengo muchos pacientes y amigos diabéticos, como yo los llamo, alguno bastante famoso, que hace descansos entre sensor y sensor porque también sabes en lo que ha jugado un papel, que esto imagino que tú lo has visto también, Joaquín, en no estar tan entrenado en detectar las sensaciones corporales, por ejemplo, de hipoglucemia. Yo, o sea, yo a mi sensor, yo como le digo, chico, no sirves para nada porque yo me noto una hipoglucemia, una hiperglucemia 20 minutos antes de que me lo chive el sensor, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he crecido sin esa tecnología. Entonces, eso yo creo que está provocando un problema a la hora de gestionar la diabetes porque genera mucha dependencia de la tecnología, ¿no? Entonces, y es verdad que los avances están fenomenal siempre y cuando se encajen como se tienen que encajar, ¿no? Por ejemplo, en los campamentos de diabetes, que yo fui una vez y aprendí muchísimo, fueron 15 días de un máster intensivo de diabetes tipo 1, no tenían los sensores, no le ponían los sensores, y al principio, los primeros días, la gente estaba nerviosa. Claro. Se agobian porque necesitan ese apoyo, que es normal. Justo. Es como si de repente a una persona que necesita una muleta le quita esa muleta, pero igualmente le hacíamos los controles, los controlábamos con glucemias capilares, es decir, las glucemias más clásicas, y ayudábamos a controlarse. Y eso que ha dicho ella es cierto, porque, por ejemplo, por poner un caso más de población normativa, el hecho en sí de utilizar tanto el GPS hace que nuestra orientación espacial pues se haya disminuido. De una manera muy parecida puede pasar con el sensor, es decir, el sensor, yo confío totalmente en el sensor y me dejo llevar. Y Justo. luego otra cosa muy buena que has dicho es que el hecho en sí de la que tecnología, tanto tecnología de IA, tecnología de asa cerrada, tecnología de computación y comunicación entre el sensor y la bomba, hace que la perfección sea alcanzable, porque antes tener diabetes con los viales y con todo eso era muy difícil, conseguible, pero muy difícil. Sí. Y ahora el estar en TIR de 100 y una glicada de muy buena, pues hace que sea alcanzable. Entonces lo intentes y lo Claro, intentes ese es el y problema. gastes un tiempo y energía mental Claro. que a lo mejor tu vida vas a morir, vas a vivir igual de bien estando en 5,5 que en 5,7. Totalmente. O muy parecido, Sí, o la sí, diferencia totalmente. no va a ser tanta. Justo.
Yo estoy aquí pensando, habláis y yo voy pensando Sí, en sí, otras sí, cosas. Es que este es un tema muy chulo. Este es un tema muy chulo y lo he pensado y he pedido permiso para poder comentarlo. Los sensores. El inicio de los sensores. Yo tuve escenas muy desagradables para mi punto de vista porque yo le pedí. Los sensores al principio no estaban financiados. No, claro. No estaban financiados y valían 60 euros eran 60 euros en 15 días. Los Sí. primeros sensores que hubo democráticos. Tú le ofrecías un sensor a una persona que obviamente lo necesitaba, más o menos, y en esos tiempos tú se lo dabas a quien verdaderamente lo necesitaba, te decía que no. Yo no quería, yo lo rechacé, ¿eh? Claro, O sea, pero yo ahora os cuento si queréis. Es que hay varias cosas. O sea, te decía que no, porque no podía permitírselo Claro. económicamente. Y luego está el otro tema de no quiero que la gente me vea que tengo diabetes. Porque no quiero que mi jefe sepa que tengo Tal diabetes. cual. O no quiero que mi pareja sepa que el chico que estoy conociendo ahora tenga diabetes y tal. O no quiero que me vean que esté marcado. Y ya O- no solo eso, la imagen corporal. O sea, otra punto de mi vida fue que yo crecí sin teología, entonces me acuerdo que alrededor de 2018, ya mi endocrino me dijo, oye, hay un sensor, te va a venir fenomenal, a ti te gusta llevarlo todo súper bien, tal, y le dije, no. Y me dijo, ¿por qué? Digo, porque yo no quiero llevar algo pegado. Y me dijo, pero mujer, si esto es como una moneda de 2 euros, tal, digo, ya, pero no me apetece. Entonces, eso es algo también importante, que es no preparamos lo suficientemente mentalmente a la gente para conocer su cuerpo con tecnología diabetil adherida. Es decir, no preparamos mentalmente a la gente para llevar una bomba conectada 24/7, un cable. O sea, yo tengo a mamás y a chicas que me dicen gracias por mostrar en redes. Yo tengo una sección en mi Instagram que es Outfit Bombastic, ¿no? Y entonces yo lo que hago es, te enseño mi outfit y dónde integro la bomba. Porque es así, es decir, joder, es que llevo un cacharro colgando con un cable. ¿Dónde narices lo meto? Y yo no quiero renunciar, a mí me encanta la moda, yo no quiero renunciar. Entonces, yo lo rechacé, estuve 2 años rechazándolo por ese motivo, porque yo necesité prepararme mentalmente para verme con un cacharro blanco pegado al brazo. Y que darle tiempo, y por ejemplo, bikinis, por ejemplo, que es lo primero que yo... Tal cual. O sea, Sí. Vale, que te lo quita, a lo mejor te pones una... Sí, leyenda pero el durante un catéter o tiempo. el sensor lo llevas. O sea, eso no te puedes quitar, ahí está. Justo. Madre mía, que tienes secciones en Instagram, Sí, pero sí, ¿esto sí. qué es? Esto, sí. ¿Estás a tope? Sí, tengo también otra muy chula que se llama logímetro, porque yo hago, claro, o sea, tú sales a comer fuera de casa, yo no me llevo la báscula porque a mí me gusta llevar bolso pequeño, lo que te digo, o sea, Saca yo la báscula que soy vamos a fashion medir victim. el kiwi, aquí. Claro, entonces yo lo que hago es, o sea, como que pongo, por ejemplo, una foto de pues el desayuno que he tomado fuera con mis amigas o un sushi y tal. Entonces le digo a la gente, venga, ¿cuántas raciones pensáis que tenéis? Entonces la gente me dice y entonces yo luego pongo como la solución que yo he hecho, ¿no? Al final yo lo que trato es de, pues todo lo que a mí me hubiera gustado tener, esas cosas útiles del día a día, pues porque ahí yo creo que es donde están las grandes batallas de la salud mental, ¿no? En lo que estamos diciendo, cómo me he visto, cómo, y si una persona aprende a hacer eso, va a Tío, rodar. ¿cómo es irte de vacaciones? O sea, Justo, el conviviendo control, con la diabetes. el control o del sea, avión, o sea, si tú te vas a, por ejemplo, a China, tienen unos escáneres tan potentes que no puedes pasar por ahí porque la bomba se te va. Entonces, es que son cosas tan obvias como eso, ¿sabes? Sí, y una cosa que he hecho que está súper chula es el concepto de la gamificación. Es decir, es convertir algo que es serio, que es peligroso, que puede ser complicado de llevar en un juego. Por Justo. ejemplo, uno que a mí me encantaba, que no sé si que esto está de moda, el número mágico, el tener 111. O sea, sacar 111 es una cosa que la gente se acaba haciendo fotos, lo Sí, acaba compartiendo. sí. Me parece una cosa súper linda y que ayuda a llevar esta carga de una forma un poco mejor y es gamificarlo. Ves que no me gustan los números tan redondos, no me en plan, yo rollo, no, es verdad, lo digo en serio, o rollo 212 es como, no, a mí me gustan los números imperfectos. Soy muy Vale, pesada, vale. muy obsesiva. Y luego, otro tema que también quiero sacar aquí es... Vamos a dejarte sacártelo, pero vamos a ir acabando también. Vale, perfecto. O sea Pues ya que, el tema... porque si no, María se queda a vivir O otra vez en preguntas Madrid. rápido, o sea, podemos hacer como preguntas hasta el calientes tema rápidas. que Yo me hacer en rollo el un poco, capítulo. voy directa, ¿eh? La gente que exige y que pide ponerse un sensor sin tener diabetes. Esa moda Por que yo creo que ya está favor, pasando. melón. A ver, De Enrique. claro, está la parte de los hechos y es que es libre mercado. Es decir, hay ciertas marcas de sensores que comercializan. De hecho, yo tengo pacientes que por lo que sea no les llega el pedido a tiempo de que les entra a la seguridad social y lo piden. Vale, ok. Pero claro, volvemos a lo mismo. O sea, esto es como el anillo que te mide el sueño, te mide tal. Es que hay que hacerlo con mucho cuidado todo, ¿no? O sea, es un poco lo que hablábamos antes de esa perfección, ¿no? De ¿para qué lo quieres saber? ¿No? O sea, quiero decir, si tú tienes un objetivo de rendimiento, pues porque, por ejemplo, estás sospechando que igual puedes tener algo y dices, mira, vale, pero es que volvemos a lo... Y yo creo que ahí las redes sociales han hecho mucho daño. O sea, yo soy muy, muy pro de, por favor, o sea, a quien no seguirías en la vida no le sigas en redes, y si tú entras en redes
que yo entro en redes pues para disociar ya a las 10 de la noche, cuando ya llevo todo el día pasando consulta y dices, mira, pues tal. Pero claro, en plan, pero si tú entras en redes y una publicación te hace sentir una emoción desagradable, sea rabia, frustración, tristeza, ansiedad, deja de seguir. Ojo. Una cosa, es que tenemos que ir cerrando, pero es que esto surge más cosas. Minuto, venga, dale. No, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tanto miedo en dejar de seguir y bloquear a gente que tenemos al lado y que no le queremos ver qué está haciendo? Porque parece que como que quedas mal. ¿Por qué? Tenemos que normalizar que podemos dejar de... Te voy a dejar de seguir, Joaquín. Es tu salón. Ya te se lo he dicho, Claro, o sea, porque además Joaquín está todo el rato con el CrossFit, el deporte, no sé qué, y te digo, yo a mí no me ha dado tiempo ir hoy, ¿sabes? Es como, Joaquín, silenciar. Pero ¿por qué no normalizamos eso, no? O sea, hay un cierto compromiso un poco en seguir a gente y también te digo una cosa, y los creadores de contenido, y ya acabo con esta pregunta para que me hagáis la que queráis. No, pero vamos haciendo eso, preguntas calientes de 30 segundos, yo mi precisión germánica. También como creadora de contenido, y lo digo yo siempre que puedo y que tengo enfrente a algún compañero, digo, por favor, piensa en el efecto que va a tener lo que vas a subir. Porque yo he hablado a muchísimos compañeros, soy muy pesada, pero les hablo diciendo, esto influye un poco a TCA, esto no sé qué, o sea, por favor, cuidado con eso, ¿no? O sea, con típica publicidad, esas cosas, ¿no? Sí, el control excesivo, de ten mucho cuidado con esto, que en realidad no te va a cambiar la vida, restríngete esto y ya. O esto es bueno para tu diabetes, esto es malo, es bueno, como... y sobre todo yo creo que, a ver, la gente que empezamos a conocer un poco el algoritmo y las grandes empresas, son grandes empresas que nos manejan todo el rato, ¿vale? Porque es así. Y seguimos la tendencia, el clickbait, el titular más llamativo, el copy no sé qué, el hashtag no sé cuánto. Bueno, malo, es que cómo haces la transición, el sonido, o sea, está todo muy guionizado, o lo intentamos, porque yo soy el primero que lo intento hacer. Quiero decir que yo quiero que se posicione, pero claro, el problema es cuando cualquier persona puede hablar de salud. Claro. Ojo, esto es como el meme este de si no puede tener un móvil, ¿para qué le das un móvil? O sea, solo por cerrar esta pregunta ya pasamos a la siguiente. Una paciente me decía, María, es que llega un momento que yo que como aire, porque, o sea, yo además a muchos compañeros digo, por favor, bueno o malo, glucémicamente bueno, digo, no, glucémicamente más interesante, alimento habitual, ocasional, digo, porque es que si todo lo que sea dicotómico, a la relación a la comida la matas. Claro, por ejemplo, antes estábamos pensando, oye, esto se lo podría comer una persona con diabetes. Y yo dice, bueno, una persona con diabetes puede comer cualquier cosa. Lo único que pasa es que si se mete en la boca 100, 200 gramos de azúcar blanco, por poner el ejemplo más absurdo, pues quizás no le va a rentar lo que tiene que hacer después o el efecto que va a tener eso. Yo siempre digo, podemos comer de todo, pero tenemos que hacer de todo para poder comerlo. Y yo ya, si queréis, le suelto la última pregunta. Te dejo la última pregunta porque nos vamos a ir a comer y además con Linwood. Nos vamos a quedar aquí, pero haz la última pregunta. Pues la última pregunta que creo que puede quedar muy bien para cierre. ¿Qué crees que podemos mejorar los sanitarios? Y estoy hablando de médicos, enfermeras educadoras de diabetes, para mejorar el acompañamiento a los pacientes. No te crees hate. Y no es. Claro, te pongo ya endocrinos y enfermeras educadoras. Y probablemente no vamos a hablar de mirarse las últimas guías. Sí, bueno, yo creo que, o sea, la respuesta muy obvia es pues mirar a la persona y no mirar al número. Yo simplemente una anécdota rápida y creo que te contesto con eso. A mí me cambiaron de endocrino porque el mío se jubiló y salí de esa consulta diciendo, qué guay que me ha mirado a los ojos. O sea, fíjate el nivel tan mínimo que pedimos los pacientes. Entonces, yo diría que reclaméis al sistema, a los jefes, que reclaméis formaciones en salud mental, porque creo que eso, o sea, si desde el sistema, desde vuestras gerencias se insta a que os forméis en lenguaje inclusivo, en cómo acompañar a los diagnósticos, en reclamar que hay un psicólogo al lado vuestro cuando os den malas noticias, todo eso va a fomentar. Entonces, por no poner el peso en el profesional, porque además yo tengo muchos endocrinos y me dice, María, me alegro mucho de seguirte, eso. Y como endocrino yo te diría que pienses que el que está ahí puede ser tu familiar o tu amigo y le trates así. Sí, totalmente. Oye, pues yo creo que nos quedamos con ese consejo. Perfecto. ¿No? ¿Cómo has estado? ¿Has estado cómoda? Bueno, es que yo creo que se ha notado porque nos estaríamos aquí todo el día, ¿sabes? En plan que ya vamos. Es que sabes, sobre todo es porque tienes que irte. Sí, como los programas de la tele. Estamos aquí haciendo el timing porque se tiene que marchar la chica y es que, bueno, pues tendrás que venir otra temporada. Sí, oye, yo feliz. Otra cosa es que no os cancelen por mi culpa por los titulares. Yo me he quedado con 2 o 3 preguntas por hacer, pero que quiero que esté a tu casa. Yo creo que nos la guardamos, Joaquín, para la próxima. Sí, nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente que está en el otro lado. Comentarnos qué os ha parecido, empezar a seguir a María y sobre todo, bueno, yo creo que este espacio, pues darle las gracias a Linwood por darnos la oportunidad de poder crearlo, de estar aquí, de hablar de bienestar, de hablar de ciencia y sobre todo de hablar de sentido común, que es que los tecnicismos ya los encontramos por ahí. Totalmente. Así que nada, pues que muchas gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias, chicos. Gracias por haber venido.